Abres tu Biblia en Mateo 5:22 y lees: Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y cierras el texto convencido de que sabes exactamente qué es el infierno: fuego eterno, tormento sin fin, separación de Dios, castigo perpetuo para los que rechazan a Cristo. Eso es lo que te enseñaron. Eso es lo que predicaron durante siglos. Eso es lo que justifica la urgencia evangelística, la doctrina del tormento consciente, las advertencias desde los púlpitos. Pero hay un problema textual que desestabiliza toda esa estructura teológica en el momento en que abres el Nuevo Testamento en griego. Porque la palabra infierno, que acabas de leer en Mateo 5:22, no existe en el idioma original. No está ahí. Nunca estuvo. Lo que está ahí es Gehenna. Y Gehenna no es un concepto abstracto de tormento eterno. Gehenna es la transliteración griega de Gei Ben Hinnom, el valle de Hinnom, un barranco al suroeste de Jerusalén. Y ese no es el único problema, porque cuando sigues leyendo tu Biblia en español, encuentras infierno en Lucas 16:23. Pero cuando abres Lucas 16:23 en griego, no dice Gehenna. Dice Hades, y Hades no es Gehenna. Son dos conceptos completamente diferentes. Y luego abres 2 Pedro 2:4 y vuelves a leer infierno. Pero en griego no dice Gehenna ni Hades. Dice tártaros, tártaro. 3 palabras diferentes, 3 conceptos diferentes, 3 realidades teológicas diferentes, todas traducidas con la misma palabra: infierno. ¿Entiendes el problema? No es que la Biblia sea ambigua, es que la traducción destruyó la precisión del texto original, y esa destrucción no es neutral. Porque cuando reduces 4 conceptos distintos a una sola palabra, estás imponiendo una teología que el texto griego no sostiene sistemáticamente. Estás tomando advertencias históricas específicas y convirtiéndolas en amenazas cósmicas abstractas. Estás construyendo un sistema doctrinal que el Nuevo Testamento nunca unificó bajo un solo término. Y todo colapsa cuando haces una pregunta muy simple: ¿qué palabra griega usó realmente el escritor? Esto no es semántica. Esto no es un juego académico de palabras. Esto es exégesis forense. Porque si la palabra infierno en tu Biblia puede referirse a 4 realidades completamente distintas, entonces, cada vez que un predicador dice, si mueres sin Cristo, irás al infierno, tienes que preguntar, ¿a cuál infierno? ¿A Gehenna, el valle de juicio profético? ¿A Hades, el estado intermedio de los muertos? ¿A Tártaro, la prisión de los ángeles caídos? ¿O al lago de fuego apocalíptico de Apocalipsis 20? Porque esas no son variaciones del mismo concepto. Son realidades teológicas distintas que el Nuevo Testamento nunca confunde. Vamos a hacer algo incómodo. Vamos a abrir cada pasaje donde tu Biblia dice infierno. Vamos a identificar qué palabra griega está detrás de esa traducción y vamos a analizar qué significaba esa palabra en el siglo I, no qué significa en tu teología del siglo XXI. Vamos a confrontar el contexto histórico que la mayoría de sermones ignoran. Vamos a leer los textos como los leyó un judío del primer siglo bajo ocupación romana. Y vamos a hacernos una pregunta muy simple. Si el Nuevo Testamento distingue claramente entre Gehenna, Hades, Tártaro y lago de fuego, ¿por qué tu teología no lo hace? Y te advierto algo. Si esto te confronta, si esto desestabiliza lo que creías, no es porque la Biblia sea poco clara. Es porque alguien te enseñó a leer traducciones como si fueran textos originales, y esa costumbre tiene consecuencias teológicas masivas.
Si este tipo de análisis bíblico te incomoda, suscríbete, porque aquí no domesticamos textos. Los destripamos hasta que no puedas ignorarlos. Empecemos con la palabra más frecuente, Gehenna. Gehenna. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 veces en labios de Jesús, una vez en Santiago 3:6. Y cada vez que tu Biblia traduce infierno en los Evangelios, el 90% de las veces está traduciendo Gehenna. Pero Gehenna no es un concepto teológico abstracto inventado por Jesús. Gehenna es la transliteración griega de Gei a Ben Hinnom. Gei Ben Hinnom, el valle del hijo de Hinnom. Ese valle está al suroeste de Jerusalén. Puedes ir ahí hoy. Puedes pararte en las murallas de la ciudad vieja y mirar hacia abajo y ver el barranco donde, según 2 Reyes 16:3 y 2 Reyes 23:10, los reyes apóstatas de Judá, Acaz y Manasés, sacrificaban niños al dios Moloc. El rey Josías profanó ese lugar ritualmente para que nunca más se usara para sacrificios. Y Jeremías 7:31 a 32 pronuncia juicio divino sobre ese valle. Por tanto, he aquí vendrán días, dice Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. El valle de Hinnom se convirtió en símbolo profético de juicio, destrucción y vergüenza. La tradición popular posterior identificó ese valle con el basurero de Jerusalén, un lugar donde supuestamente ardía fuego constantemente consumiendo desechos y cadáveres de criminales. Esa imagen es ampliamente citada en predicación, aunque no está arqueológicamente confirmada como práctica del siglo I. Lo que sí está claro, tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura judía del Segundo Templo, es que Gehenna se convirtió en la metáfora judía del juicio definitivo. Cuando un rabino del siglo I hablaba de Gehenna, estaba usando un referente histórico conocido para hablar de destrucción completa, de vergüenza final, de estar fuera del pueblo de Dios. Ser arrojado a Gehenna era ser tratado como basura, como algo inútil, como alguien excluido de la restauración mesiánica. Y esa es la clave. Gehenna nunca significó lugar celestial de tormento eterno en otra dimensión. Significaba juicio, destrucción, exclusión. Y cuando Jesús usa esa palabra, está hablando dentro de ese marco conceptual judío. Ahora mira cómo usa Jesús esa palabra. Mateo 5:22. Cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Gehenna de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? No está diciendo que si insultas a alguien, Dios te enviará a un lugar de tormento eterno. Está diciendo que el tipo de odio que desprecia a un hermano te coloca fuera de la comunidad del reino. Te convierte en basura moral. Te expone al juicio que destruye. Mateo 5:29 a 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Gehenna, 2 veces. ¿Está Jesús diciendo que Dios te torturará eternamente si no te mutilas? No. Está usando hipérbole rabínica para advertir sobre la gravedad del pecado sexual. Mejor perder parte de tu cuerpo que perder tu lugar en el reino. Mejor sufrir ahora que ser excluido después, pero la metáfora sigue siendo Gehenna, el valle de juicio, la destrucción, la vergüenza. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gehenna. Y aquí está la clave. El verbo es apolese, apolesai, destruir. No atormentar, no torturar eternamente, destruir, aniquilar,
eliminar. Dios puede destruir tanto cuerpo como alma en Gehenna. Ese verbo griego apunta a destrucción, no a tormento consciente perpetuo, y eso genera una tensión exegética real con la doctrina tradicional del infierno. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más, hijo del infierno que vosotros, hijo de Gehenna. Irion Gehenis, alguien destinado a la destrucción, alguien cuya enseñanza lleva a otros a la ruina, no alguien que será atormentado eternamente, alguien cuyo destino es el valle de juicio, la exclusión, la vergüenza. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Literalmente, ¿cómo escaparéis del juicio de Gehenna? Y Jesús está hablando a los líderes religiosos de Jerusalén en el año 30 después de Cristo. ¿De qué juicio les está advirtiendo? Muchos intérpretes ven aquí una dimensión escatológica pura, un juicio final universal. Pero el contexto inmediato de Mateo 23 a 24 sugiere que Jesús está advirtiendo también sobre un juicio histórico concreto. La destrucción de Jerusalén, que ocurriría en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas incendiaron la ciudad, masacraron a la población, destruyeron el templo y dejaron el valle de Hinnom literalmente lleno de cadáveres. Eso cumplió las advertencias proféticas de Jeremías sobre el valle de la matanza. Eso no elimina una dimensión escatológica futura, pero sí demuestra que Gehenna no era solo una metáfora abstracta del más allá. Era una advertencia con consecuencias históricas tangibles. El juicio que Jesús anunciaba tenía pies en la tierra, en la historia, en eventos verificables. Marcos 9, 43 a 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Gehenna. Y Jesús está citando Isaías 66:24. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cadáveres, no almas atormentadas, cadáveres en descomposición, cuerpos destruidos. La imagen profética original de Isaías no es tormento consciente, es vergüenza pública, es desprecio perpetuo sobre restos mortales, es exclusión de la vida del pueblo de Dios. Esa es la imagen de Gehenna que Jesús está invocando. No es Dante, no es el infierno medieval de fuego y demonios con tridentes. Es el valle de Hinnom, convertido en símbolo de juicio definitivo y destrucción vergonzosa. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Gehenna. Poder de arrojar a Gehenna después de matar. Y el contexto es una advertencia a no negar a Jesús por miedo a la persecución. Teme más a Dios, que puede destruirte completamente, que a los hombres, que solo pueden matarte. El énfasis sigue siendo destrucción, no tormento eterno. Y Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por Gehenna. La lengua es encendida por Gehenna, metáfora del poder destructivo del chisme, de la calumnia, de la palabra que destruye reputaciones, comunidades, vidas. No una referencia literal al tormento eterno. ¿Ves el patrón? Gehenna apunta constantemente a destrucción, vergüenza, exclusión, juicio histórico y escatológico.
El verbo asociado es destruir, no atormentar eternamente. La imagen profética de Isaías habla de cadáveres, no de almas en tormento. El contexto judío del siglo I usa Gehenna como símbolo de juicio definitivo y exclusión del reino. Ahora bien, esto no cierra el debate teológico. Hay tradiciones exegéticas cristianas serias que interpretan Gehenna como castigo escatológico final que incluye tormento consciente. Pero lo que no puedes hacer honestamente es afirmar que Gehenna simplemente significa infierno de tormento eterno sin matices. El texto griego y el contexto histórico generan tensión con esa conclusión. Ahora vamos a la segunda palabra. Hades, Hadis. Aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que tu Biblia traduce infierno fuera de las advertencias de Jesús sobre Gehenna, probablemente está traduciendo Hades. Pero Hades no es Gehenna. Son conceptos completamente distintos. Gehenna es el valle de juicio, la destrucción final. Hades es el Sheol griego, el estado intermedio de los muertos, el lugar donde van todas las almas después de la muerte mientras esperan la resurrección. En la mitología griega, Hades era el dios del inframundo y el inframundo mismo. Todos los muertos iban allí, buenos y malos, héroes y villanos. No era un lugar de castigo exclusivo, era simplemente el reino de los muertos. Y cuando la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, hecha en el siglo III a.C., tradujo la palabra hebrea Shabol, Sheol, usó Hades, porque Sheol en hebreo es exactamente eso, el lugar de los muertos, no el infierno de tormento, no el castigo eterno, el estado intermedio, la tumba, el silencio, el lugar donde todos los muertos esperan. Salmo 16:10 en hebreo dice: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La Septuaginta traduce: porque no dejarás mi alma en el Hades. Y Pedro cita ese versículo en Hechos 2:27, aplicándolo a la resurrección de Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hades aquí es claramente el estado de muerte del que Jesús salió en la resurrección. No es el infierno de tormento, es la muerte temporal de la que Cristo triunfó. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Tu Biblia probablemente traduce: hasta el infierno serás abatida. Pero el texto griego dice Hades. Y Jesús no está diciendo que la ciudad de Capernaum será atormentada eternamente. Está usando lenguaje profético de humillación. Capernaum será reducida a la nada, llevada al polvo, destruida. Hades aquí funciona como metáfora de descenso, de caída, de humillación total, no de tormento literal. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puertas del Hades, Pileadu, las puertas del reino de los muertos. Jesús está diciendo que la iglesia no será vencida por la muerte, que la resurrección es más poderosa que la tumba. No está hablando del infierno de tormento, está hablando de la muerte como enemigo que será derrotado. Las puertas del Hades no pueden retener a los que están en Cristo. Lucas 10:15. Jesús repite la advertencia a Capernaum. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Mismo uso. Hades como humillación histórica, no como tormento eterno. Y ahora llegamos al texto más controvertido. Lucas 16, 19 a 31. La parábola del rico y Lázaro. Este es el texto que más se usa para justificar el tormento consciente inmediatamente después de la muerte. Pero lee el texto con cuidado. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo,
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hades, Hadis, no Gehenna, Hades, el estado intermedio. Y aquí está el problema exegético. Si interpretas esta parábola como descripción literal del más allá, tienes que aceptar que Abraham tiene un seno físico donde caben personas. Tienes que aceptar que los muertos tienen lenguas que se secan, dedos que pueden mojarse y ojos que ven a distancia. Tienes que aceptar que el seno de Abraham y el lugar de tormento en Hades están tan cerca que pueden verse y conversar. Tienes que aceptar que una gota de agua en la lengua podría aliviar el tormento. Eso fuerza la narrativa más allá de lo sostenible como descripción literal. Lo más probable, y esto es ampliamente reconocido por comentaristas de diferentes tradiciones, es que Jesús esté usando imaginería conocida del judaísmo del Segundo Templo para hacer un punto moral. En la literatura judía del periodo intertestamentario, el Sheol Hades se describía a veces como dividido en compartimentos, uno para los justos, el seno de Abraham, un lugar de consuelo, y otro para los impíos, un lugar de tormento temporal. Esa división no era doctrina revelada uniformemente aceptada, era especulación teológica popular, tradición rabínica. Y Jesús usa esa imagen conocida por su audiencia para hacer un punto devastador sobre inversión escatológica. Los ricos que ignoran a los pobres en esta vida serán humillados en la siguiente. Los pobres que sufren injustamente en esta vida serán consolados. La responsabilidad moral de esta vida tiene consecuencias reales en la siguiente. Cuando el rico pide que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos, Abraham responde: «Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos». Versículo 29. El punto de la parábola es responsabilidad moral presente, no geografía detallada del más allá. Ahora bien, el texto sí dice que el rico está en tormentos, en Hades. Eso no se puede ignorar. Pero nota tres cosas cruciales. Primero, está en Hades, no en Gehenna, no en el juicio final, en el estado intermedio. Segundo, según Apocalipsis 20:13-14, el Hades es temporal. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El Hades entrega a los muertos para juicio, y luego es destruido. El Hades no es el destino final. Es temporal. Tercero, la parábola no menciona duración específica, irreversibilidad o imposibilidad de misericordia futura. Termina con una advertencia a los vivos, no con una descripción exhaustiva del estado de los muertos. Entonces, ¿qué revela Lucas 16 sobre el estado final de los impíos? Esa pregunta sigue siendo debatida. Lo que sí revela con claridad es que Hades no es lo mismo que Gehenna, que el Hades es temporal según Apocalipsis, y que la responsabilidad moral de esta vida importa eternamente. Apocalipsis 1:18. Jesús dice: «Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Llaves del Hades. Kleis tu adu. Jesús tiene autoridad sobre la muerte, sobre el estado intermedio, sobre la tumba. Él controla quién entra y quién sale. La muerte y el Hades están bajo su soberanía. Apocalipsis 6:8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Muerte y Hades personificados como jinetes del Apocalipsis. Pero no son lo mismo. La muerte mata. El Hades recibe a los muertos. Son conceptos relacionados pero distintos en la teología apocalíptica. Y finalmente, Apocalipsis 20:13-14.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es absolutamente crucial. La muerte y el Hades son destruidos. Son arrojados al lago de fuego. Eso significa que Hades no es el destino final. Hades es temporal. Hades es el estado intermedio que termina en la resurrección final. Todos los muertos salen del Hades para juicio, y luego el Hades mismo es destruido. El Hades no puede ser el infierno eterno si el Hades mismo tiene fin. ¿Ves la diferencia? Gehenna es juicio definitivo. Hades es estado intermedio temporal. No son lo mismo. Nunca fueron lo mismo. Y cuando tu Biblia traduce ambos como infierno, está borrando una distinción teológica fundamental que el texto griego mantiene consistentemente. Ahora las otras dos realidades que a veces se confunden con infierno, aunque no tienen nada que ver ni con Gehenna, ni con Hades. Primero, Tártaro. Tartaró, Tartarú. Aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, tu Biblia dice infierno. Pero el texto griego no dice Gehenna, no dice Hades, dice Tártaro. Tartarosas, tartarosas, participio aoristo de tartaró, arrojar al tártaro, precipitar al tártaro. Pedro está usando un verbo específico que se refiere a un lugar específico de la mitología griega. Y Tártaro en la mitología griega no es el Hades común, es el lugar debajo del Hades, es el abismo más profundo, es la prisión de los titanes, de las entidades cósmicas rebeldes contra los dioses. Y Pedro toma esa imagen mitológica conocida por su audiencia grecorromana y la usa para describir el estado de los ángeles caídos. No de los seres humanos, de los ángeles. Específicamente, probablemente los ángeles de Génesis 6, los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, generando los Nefilim. Y nota lo que dice el texto. Esos ángeles están siendo reservados al juicio. Tirumenus is crisin, terumenos eis crisin. Guardados para juicio futuro. Prisión preventiva. No condena final ejecutada. Están esperando el juicio. No están en tormento eterno consumado. Están en custodia hasta el gran día del juicio. Judas 6 dice exactamente lo mismo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisiones eternas hasta el juicio. La palabra eternas aquí califica las prisiones, no el castigo final. Son prisiones de las que no pueden escapar, que duran hasta el juicio final. Pero el juicio aún no ha ocurrido. Entonces Tártaro no es la condenación final de seres humanos. Es la prisión temporal de ángeles caídos que esperan juicio. Y ese juicio, según Apocalipsis 20:10, resultará en que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a la cuarta realidad que tu Biblia a veces confunde con infierno, aunque técnicamente es un concepto distinto. El lago de fuego, limni tu piros, limne tou pairos. Apocalipsis 19:20, 20:10, 20:14 a 15, 21:8. El lago de fuego es la realidad escatológica final del juicio. No es Gehenna, no es Hades, no es Tártaro. Es la destrucción definitiva, la muerte segunda. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales
había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta. En la teología apocalíptica, estos son símbolos de sistemas de poder, estructuras políticas opresivas, religión falsa al servicio del imperio. No son necesariamente personas literales individuales, son realidades corporativas malignas y son arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el único versículo en toda la Biblia que menciona explícitamente tormento eterno, día y noche, por los siglos de los siglos. Pero nota a quiénes se refiere: el diablo, la bestia y el falso profeta. Tres entidades específicas. No se menciona aquí a seres humanos en general. Esto es importante porque genera una pregunta exegética crucial. ¿Es el destino de entidades sobrenaturales malévolas, Satanás, y estructuras de poder corporativas, bestia, falso profeta, el mismo que el destino de seres humanos individuales que rechazan a Dios? Apocalipsis 20:14-15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muerte segunda. Thanatos Défteros, Thanatos Deuteros. Y aquí está la tensión exegética que genera debate entre teólogos serios. Apocalipsis 20:10 dice: tormento día y noche por los siglos de los siglos, para el diablo, la bestia y el falso profeta. Pero Apocalipsis 20:14 y 21:8 llaman al lago de fuego muerte segunda, cuando hablan del destino de seres humanos. Muerte segunda significa aniquilación completa, dejar de existir, o significa separación definitiva y eterna de la vida de Dios, que se experimenta como tormento consciente. El texto apocalíptico no lo aclara explícitamente, y precisamente por eso existen tres posiciones teológicas serias sobre el castigo final: tormento eterno consciente, tradicionalismo. El lago de fuego es sufrimiento consciente perpetuo para todos los condenados. Aniquilacionismo o condicionalismo. El lago de fuego destruye completamente a los que rechazan a Dios. Muerte segunda significa dejar de existir. Solo Dios tiene inmortalidad inherente. Los condenados no reciben vida eterna ni siquiera en tormento. Universalismo reconciliador. Eventualmente todos serán restaurados. El fuego es purgativo, no punitivo eternamente. Lo que sí está claro es que muerte segunda no suena lingüísticamente como vida eterna en tormento. Suena como fin, como muerte, como destrucción. Pero el debate sobre qué implica exactamente muerte segunda sigue abierto entre exégetas de todas las tradiciones. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez, muerte segunda. No vida eterna en tormento. Muerte. Entonces, ¿qué es el lago de fuego? Es el juicio final escatológico. Es donde la muerte y el Hades son destruidos. Es donde el diablo, la bestia y el falso profeta son atormentados eternamente según Apocalipsis 20:10. Es llamado muerte segunda, cuando se refiere al destino de seres humanos condenados. Pero la naturaleza exacta de esa muerte segunda, si es tormento consciente eterno o destrucción completa, es objeto de debate exegético legítimo que este análisis no puede cerrar definitivamente. Lo que no puedes hacer es simplemente asumir que el lago de fuego igual a Gehenna
igual a Hades, igual a Tártaro, igual a infierno, como si fueran la misma cosa. No lo son. El texto griego mantiene distinciones claras que tu traducción española borra. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué importa que Gehenna no sea Hades? ¿Por qué importa que Tártaro no sea el lago de fuego? ¿Por qué importa que infierno sea una palabra que esconde 4 conceptos diferentes? Porque la confusión terminológica genera confusión doctrinal, y la confusión doctrinal genera abuso pastoral. Cuando reduces Gehenna, Hades, Tártaro y lago de fuego a una sola palabra, estás construyendo una doctrina que el Nuevo Testamento nunca presentó de manera sistemática unificada. Estás tomando advertencias contextuales específicas sobre juicio histórico, Gehenna en Mateo 23, referencias al estado intermedio temporal, Hades en Lucas 16, prisión de ángeles caídos, Tártaro en 2 de Pedro 2, y juicio final escatológico, lago de fuego en Apocalipsis 20. Y las estás mezclando en una sola amenaza cósmica universal simplificada. Y esa simplificación no es inocente. Tiene consecuencias pastorales devastadoras. Piensa en esto. Cuando un predicador dice, si mueres sin Cristo, irás al infierno donde serás atormentado eternamente en fuego, que nunca se apaga. ¿Qué texto está usando? Probablemente Marcos 9, 43 a 48. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Pero Marcos 9, 43 a 48 habla de Gehenna, no del lago de fuego, y está citando Isaías 66, 24, que habla de cadáveres visibles en descomposición, no de almas en tormento invisible. Y el contexto judío del siglo I usa Gehenna como símbolo de juicio y vergüenza, frecuentemente con dimensión histórica concreta, la destrucción de Jerusalén, no solo como destino post-mortem abstracto. Entonces, cuando usas ese texto para amenazar con tormento eterno consciente, inmediatamente después de la muerte, estás imponiendo sobre el texto un significado que va más allá de lo que el contexto original claramente establece. Estás confundiendo Gehenna con el lago de fuego. Estás confundiendo advertencia de juicio histórico con descripción de destino eterno. Y estás generando miedo basado en una lectura que el texto griego no sostiene de manera tan simple y directa. O piensa en Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro. Ese texto se usa constantemente en funerales para probar que el tormento consciente comienza inmediatamente después de la muerte. Pero Lucas 16 no habla de Gehenna, no habla del lago de fuego, habla de Hades. Y Hades, según Apocalipsis 20, 13 a 14, es temporal. El Hades entrega a sus muertos para el juicio final, y luego es destruido. Entonces, ¿cómo puede el Hades ser el destino eterno final si el Hades mismo tiene un fin? Y la parábola usa imaginería especulativa del judaísmo popular del Segundo Templo, la división del Sheol en compartimentos, para hacer un punto moral devastador sobre responsabilidad económica y social. No está revelando necesariamente la geografía literal precisa del más allá. Está usando imágenes conocidas para generar convicción moral. Pero durante siglos, predicadores han usado Lucas 16 para aterrorizar a moribundos. Si mueres sin Cristo, abrirás tus ojos en tormento. Y esa amenaza genera conversiones basadas en miedo. Genera una fe transaccional. Genera una espiritualidad de escape, sálvame del infierno, en lugar de una espiritualidad de transformación, hazme semejante a Cristo. Porque si el Evangelio es esencialmente acepta a Jesús o serás atormentado eternamente, entonces el Evangelio no es buena noticia, es chantaje cósmico. Y luego está el costo pastoral sobre poblaciones vulnerables.
Cuando un niño de 8 años escucha desde el púlpito que si no es salvo irá al infierno, donde será quemado para siempre, ese niño no está desarrollando amor a Dios. Ese niño está desarrollando terror a Dios. Y ese terror no produce fe madura. Produce ansiedad religiosa, escrúpulos obsesivos, neurosis espiritual. Conozco adultos que todavía tienen pesadillas sobre el infierno porque a los 7 años, un maestro de escuela dominical les mostró dibujos de fuego eterno. Conozco personas que abandonaron la fe porque no podían reconciliar Dios es amor con Dios tortura eternamente a personas finitas por incredulidad finita. Y cuando descubrieron que la palabra infierno no existe en griego, que Gehenna es un valle, que Hades es temporal, sintieron que la iglesia les había mentido. Y muchos nunca regresaron. Y cuando una persona que ha sufrido abuso o trauma pregunta, ¿cómo puedo amar a un Dios que amenaza con tortura infinita? ¿Qué respondes? ¿Le dices que no cuestione? ¿Le dices que la justicia de Dios es diferente a la nuestra? ¿O le muestras que tal vez la doctrina que le enseñaron no es tan bíblicamente clara como le dijeron, que hay tensiones exegéticas reales en los textos, que el debate sobre el castigo final ha existido durante toda la historia de la Iglesia? Y cuando un joven intelectualmente honesto estudia la Biblia en griego y descubre que Gehenna no es lo mismo que Hades, que el Hades es temporal según Apocalipsis, que el lago de fuego se llama muerte segunda, no vida eterna en tormento, y luego va a la iglesia y escucha sermones que ignoran todas esas distinciones, ¿qué hace? Muchos abandonan la fe, no porque la Biblia sea poco clara, sino porque sienten que la iglesia simplificó la Biblia hasta el punto de la distorsión. Y cuando esa simplificación colapsa, la fe colapsa con ella. Ese es el costo pastoral de la confusión terminológica. Porque cuando confundes Gehenna con Hades, cuando confundes Hades con el lago de fuego, cuando reduces 4 conceptos bíblicos distintos a una sola palabra que no existe en el texto original, no estás siendo fiel al texto. Estás construyendo una teología sistemática que va más allá de lo que el texto claramente afirma. Y cuando esa teología se predica como si fuera lo que la Biblia dice claramente, estás generando expectativas que el texto griego no puede sostener sin debate. Ahora, y esto es crucial, este análisis no liquida el debate teológico sobre el castigo final. Tradicionalistas, tormento eterno consciente; aniquilacionistas, destrucción completa; y universalistas, eventual restauración de todos, pueden leer estos mismos textos griegos y llegar a conclusiones diferentes. Ese debate seguirá. Teólogos serios de todas las tradiciones lo sostienen con argumentos exegéticos, filosóficos y pastorales. Pero lo que este análisis sí demuestra es que no puedes seguir usando la palabra infierno como si fuera un concepto único, claro, uniforme y bíblicamente indiscutible, porque no lo es. El Nuevo Testamento usa 4 términos diferentes: Gehenna, valle de juicio, destrucción, vergüenza; Hades, estado intermedio temporal de los muertos; Tártaro, prisión de ángeles caídos; lago de fuego, juicio final escatológico llamado muerte segunda. Y ninguno de esos términos es simplemente intercambiable con los otros. Cuando tu traducción española borra esas distinciones, no estás siendo fiel al texto original. Estás simplificando el mapa bíblico de una manera que el griego nunca hizo. Durante 2000 años, la Iglesia ha predicado el infierno como si fuera una doctrina clara, uniforme, incuestionable, bíblicamente obvia: fuego eterno, tormento consciente, separación perpetua de Dios, castigo sin fin para los que rechazan a Cristo. Y millones han aceptado esa doctrina sin cuestionar, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero cuando abres la Biblia en griego, descubres algo incómodo. No hay una sola palabra infierno.
hay 4 conceptos diferentes. Gehenna, el valle de Hinnom, convertido en metáfora de juicio profético y destrucción. Hades, el estado intermedio temporal de los muertos que entrega a sus ocupantes para juicio, y luego es destruido. Tártaro, la prisión de ángeles caídos que esperan el juicio final. Y el lago de fuego, la muerte segunda, escatológica, que destruye la muerte y el Hades mismo. 4 palabras, 4 conceptos, 4 contextos históricos y teológicos, reducidos a una sola palabra española que nunca existió en el texto original. Y esa reducción no es neutral, porque cuando confundes advertencias contextuales de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70, Gehenna en Mateo 23, con descripciones del destino eterno post-mortem, estás construyendo una doctrina que va más allá de lo que ese texto específicamente afirma. Cuando usas una parábola sobre responsabilidad moral, Lucas 16, como si fuera un manual técnico de geografía del más allá, estás forzando el texto a funcionar de una manera que su género literario no permite. Cuando asumes que el lago de fuego es idéntico a Gehenna, aunque el libro de Apocalipsis nunca usa la palabra Gehenna, estás imponiendo una unificación sistemática que el Nuevo Testamento nunca hizo explícitamente. Y cuando predicas todo eso como lo que la Biblia claramente enseña, estás generando certezas donde el texto griego genera tensiones. Estás cerrando debates que permanecen abiertos entre exégetas serios de todas las tradiciones. Estás usando el miedo como herramienta evangelística basándote en una simplificación terminológica que no honra la precisión del texto original. El problema no es que el juicio no exista. El juicio existe. Jesús habla de juicio constantemente. El problema es que muchas veces se predica como si todos los textos hablaran exactamente de lo mismo, cuando el griego distingue cuidadosamente entre Gehenna, Hades, Tártaro y lago de fuego. El problema no es que las consecuencias eternas no importen. Importan. El problema es que reducir 4 conceptos bíblicos distintos a una sola palabra que no existe en el original no es fidelidad al texto. Es simplificación que distorsiona. Tal vez el problema no es que la Biblia sea ambigua sobre el juicio. Tal vez el problema es que hemos estado leyendo traducciones como si fueran textos originales. Hemos estado imponiendo teología sistemática medieval sobre advertencias del siglo I. Hemos estado aterrorizando a personas con doctrinas que asumimos que son claramente bíblicas, cuando en realidad son construcciones teológicas que van más allá de lo que el texto griego explícitamente afirma sin debate. Y cuando haces la pregunta incómoda, ¿qué palabra griega está realmente aquí?, todo el sistema comienza a desestabilizarse, no porque la Biblia sea poco clara, sino porque descubres que la claridad que te prometieron era simplificación, no precisión. Era unificación artificial, no fidelidad textual. Este análisis no cierra el debate sobre el castigo final. Tradicionalistas, aniquilacionistas y universalistas seguirán debatiendo. Pero lo que este análisis sí demuestra es que no puedes seguir predicando infierno como si fuera un concepto bíblico único y claro, cuando el Nuevo Testamento usa 4 términos diferentes que nunca confunde entre sí. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Ignoras lo que acabas de aprender y sigues repitiendo infierno como si nada hubiera cambiado? ¿O empiezas a leer tu Biblia con más cuidado, preguntándote qué palabra griega está detrás de cada traducción? ¿Qué significaba esa palabra en el siglo I? ¿Qué estaba realmente diciendo el escritor a su audiencia original? Porque si eliges la segunda opción, tu teología cambiará. No necesariamente porque te vuelvas liberal o porque niegues el juicio, sino porque te vuelves más preciso, porque empiezas a leer lo que el texto realmente dice
en lugar de lo que tu tradición asumió que dice. Porque descubres que la Biblia es más matizada, más compleja, más cuidadosa terminológicamente de lo que muchos sermones sugieren. Y ese proceso es incómodo, porque significa que tienes que reaprender conceptos que diste por sentado toda tu vida. Significa que tienes que admitir que tal vez te enseñaron de manera simplificada. Significa que tienes que sostener tensiones exegéticas en lugar de resolverlas prematuramente con sistematizaciones que van más allá del texto. Pero también significa que puedes empezar a leer la Biblia sin imponer conclusiones antes de examinar el texto. Puedes dejar de aterrorizar a niños con amenazas basadas en confusiones terminológicas. Puedes empezar a predicar el Evangelio con precisión textual, en lugar de con simplificaciones tradicionales. Puedes confiar en un Dios que es justo sin necesidad de distorsionar lo que el texto griego realmente dice. Y tal vez, solo tal vez, cuando dejas de defender una doctrina que no está tan terminológicamente clara en el texto como creías, empiezas a descubrir lo que el texto realmente enseña sobre el juicio, la justicia, la misericordia y el reino de Dios. Si esto te confrontó, si esto te hizo repensar lo que creías sobre el infierno, deja tu comentario, porque esta conversación apenas comienza. Porque el debate sobre Gehenna, Hades, Tártaro y lago de fuego no termina aquí. Y porque la Biblia, cuando la lees sin imponer simplificaciones sobre el texto original, siempre es más incómoda de lo que esperabas. Suscríbete, comparte, prepárate. Porque en Fe con Espinas no simplificamos, destripamos. Y el próximo texto que abrimos va a ser igual de incómodo. Nos vemos en el siguiente.